Buenas tardes, estimado tutor y compañeros. Soy representante del grupo número uno y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la minimización del costo de una cerca. Muy bien, la minimización de costos, vamos a ver qué es. Esta es básicamente usada por personas que están encargadas de la fabricación. Estas sirven para establecer una combinación de la mano de obra y del capital, la cual nos ayudan a producir un menor costo de producción. Es, es decir, nos ayudan a saber cuál es el procedimiento correcto y más beneficioso para poder realizar, conservando a la vez un nivel de eficacia para que los clientes puedan quedar satisfechos con aquel trabajo realizado. Con la experiencia que van adquiriendo, los fabricantes se les hace más fácil. ¿Qué se les hace más fácil? Tener experiencia en el conocimiento acerca de la producción que realizan, por ejemplo, como el número de trabajadores. Hablando por último económicamente, los fabricantes ¿qué suelen hacer? Suelen modificar el monto del capital y el total del trabajo que estos van a utilizar a largo plazo. Ejemplo, minimización de costos de una cerca. Un fabricante desea hacer una cerca alrededor de un área rectangular de 10.800 pies cuadrados, la cual está al lado de un edificio. Este edificio será utilizado como un lado de la cerca. La cerca relacionada con el edificio limita con la carretera y cuesta $3 cada pie, y los dos lados restantes de la cerca cuestan $2 cada pie. Hallar el total de cada cerca con su costo total mínimo. Primero realizamos un gráfico para tener una mejor idea, representando dónde queda el edificio, la carretera y los dos lados restantes. Luego establecemos una función que provea al costo. Como ven, 3x porque el lado de la carretera vale 3 y 2y más 2y porque los dos lados restantes valen $2, teniendo como resultado nuestra ecuación número 1. Luego, para hallar el valor mínimo absoluto, realizamos esta ecuación, despejando una de las dos variables, en este caso despejo y, la ecuación número 3. Reemplazamos en nuestra ecuación número 1 la variable despejada. En este caso reemplazamos la y, teniendo como resultado nuestra ecuación número 4. Luego, realizando la derivada, igualamos a 0, despejando nuestra variable x, teniendo como resultado x es igual a 120. Este valor lo reemplazamos en nuestra ecuación número 3, dándonos 90. Como son dos lados de la cerca del mismo tamaño, lo multiplicamos por 2, dándonos un valor de 180. El costo total mínimo lo reemplazamos en nuestra ecuación número 4. Los 120 lo reemplazamos en x y en x, teniendo como resultado 720 del costo total mínimo. La respuesta del ejercicio sería: el total del lado de la cerca de $3 es de 120 pies y el total de los dos lados de la cerca de $2 es de 180 pies. Les voy a hablar de la forma gráfica de la minimización de costos. Para entender la forma gráfica de la minimización de costos tenemos que abarcar dos conceptos: las líneas de isocosto y las curvas de isocuantas. Las líneas de isocosto representan las diferentes combinaciones de los costos de un par de factores de producción que reportan un mismo costo total, mientras que las curvas de isocuantas se forman con las diferentes combinaciones de dos insumos que arrojan un mismo nivel de producción. Las curvas isocuantas son convexas al origen y mientras más alejadas están del origen representan mayor nivel de producción. Es decir, que la elección más óptima o la minimización de costos más óptima se da en el punto de tangencia entre la curva isocuanta más alta que se puede alcanzar y la línea de isocosto correspondiente. Como se puede observar en la diapositiva, tenemos un ejemplo de la gráfica. La combinación de factores que da al productor el menor costo es en el punto E. En este punto se emplea una cantidad x2e del factor x2 y una cantidad x1e del factor x1. Guía para la resolución de problemas de aplicación de máximos y mínimos. Para la resolución de estos problemas se tienen que seguir 4 pasos. El primer paso es identificar la función que representan los costos que se quieren minimizar. El segundo paso es aplicar el criterio de la primera derivada y después de igualarla para obtener los puntos críticos y mínimos a evaluar. El tercer paso es aplicar el criterio de la segunda derivada para que los puntos críticos encontrados en la primera derivada sean correspondientes a los mínimos absolutos.
Y el último paso es de evaluar los mínimos que ya encontramos en la función de costos, para así poder tener el costo mínimo de nuestro bien. Gracias. Vamos a resolver el ejercicio correspondiente a la minimización de costos, en el cual un empresario planea crear una área de almacenamiento rectangular de 10.600 metros cuadrados con los valores de costo de 6 por un lado y por los dos lados de $4. Entonces, la función de proporción al costo es 6x más 8y. Las restricciones serían x por y a 10.600. En este caso, la restricción, despejamos la variable y, dándonos como resultado el valor de 10.600 sobre x. Reemplazamos este valor en las funciones de costo, dándonos como resultado 6x más 84.800x. Este valor lo hallamos la derivada de la función de costos en la derivada dándonos menos 8.800 sobre x al cuadrado más 6. Igualamos a 0. Una vez resuelta este ejercicio, obtenemos que x es igual a 119 metros. De allí hallamos el valor de y. Una vez x ya podemos hallar el valor de y reemplazando en la restricción. Y el valor de y es igual a 89 metros. Dicho esto, podemos concluir de que la cantidad de cerca óptima para cada lado será de x igual a 119 metros y y igual a 89 metros. Asumiendo el costo mínimo, reemplazamos el valor de x de 119 metros en la fórmula, dándonos como resultado de 6x más 84.800 sobre x un valor de 1.426, en el cual eso sería el valor del costo mínimo. Gracias. Ejercicio de minimización de costos en la aplicación que nos pide hallar la cantidad de cada tipo de cerca que minimiza el costo total según su enunciado. Entonces tenemos que, lo primero que debemos realizar o plantear es la función de costos y establecer la restricción a la que estará sujeta. Para ello tenemos que el costo total se puede representar de la siguiente forma, que sería función de c de xy es igual a 4x más 3y más 100. El costo total se plantea de esta manera, dado que el costo por cada lado es de $2 y como tenemos dos lados iguales, el costo pues será de $4. Por otro lado, como el lado adyacente como el centro comercial no se toma en cuenta, tendremos un costo de $3 por el opuesto. Finalmente sumamos los $100 que se asumieron como fijos. Y la restricción será la siguiente, xy es igual a 10.800. Bueno, en esta parte está representada el área total que se desea acercar. Entonces, que teniendo el resultado, tenemos que función de CY es igual a 43.200 sobre Y más 3Y más 100. Entonces, en esta parte aquí, pues nosotros vamos a hallar la primera derivada que nos da como resultado Y es igual a 120. Hallamos la segunda derivada para saber qué es un mínimo y tenemos que la segunda derivada de C es igual a 86.400 sobre 120 al cubo, que termina siendo mayor que C. Entonces aquí podemos decir que dado que la segunda derivada evaluada en el punto crítico es mayor a 0, afirmamos la cantidad de la cerca, que es Y es igual a 120, y efectivamente minimiza el costo total. Entonces, dicho esto, tenemos que concluir que la cantidad de la cerca óptima por cada lado será x es igual a 90 y y es igual a 120, asumiendo un costo mínimo que nos da igual a 820. Y compañeros, en esta parte les voy a presentar las conclusiones. En primera parte, el uso de la derivada nos permite medir los cambios en las variables económicas. Además, nos permite construir una función que describa el comportamiento del problema que estemos resolviendo. Por ejemplo, si queremos buscar el coste mínimo de producir una puerta, un cuaderno o un cuadro, solo tenemos que hacer uso de la aplicación de máximos y mínimos para poder encontrar el valor.
Continuando con las conclusiones de nuestro estudio de caso, tenemos que la primera derivada nos permite conocer si una función es decreciente sus puntos críticos, que posteriormente podrían ser evaluados con la segunda derivada para determinar la concavidad y si estos puntos críticos representan un mínimo o un máximo. Así tenemos en nuestra imagen que cuando una función de segunda derivada de la función es menor que 0, nuestra curva será cóncava hacia abajo y tendremos un máximo relativo, y si nuestra segunda derivada de la función es mayor que 0, la curva de la función será cóncava hacia arriba, encontrando un mínimo relativo. Esto ha sido la presentación del grupo número 1. Muchas gracias.